Bueno, queridas y queridos integrantes de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá y ciudadanos, ciudadanas interesados en entender el pasado, el presente y el futuro de la gestión ambiental en la sabana de Bogotá. Ese es un ejercicio pedagógico, es una sesión de estudio. Como hemos dicho, pues la sabana de Bogotá nos incumbe porque la MESETI tiene su nombre justamente porque nuestra mesa de trabajo, la mesa de diálogo, de cooperación entre las diferentes organizaciones religiosas, espirituales y basadas en la fe, la mesa de trabajo es la meseta, y un poco jugamos con el nombre de Mesa Ecoteológica Interreligiosa, las iniciales para decir es la meseta, y ya son 17 años, y pues sabemos por las noticias que hay una controversia muy fuerte de tipo político sobre pues, los lineamientos, las orientaciones ambientales en términos de la sabana, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros somos personas que hacemos parte de congregaciones, de instituciones que tienen una perspectiva sagrada de la naturaleza, pues nos interesa posicionarnos, ¿no? Porque somos ciudadanos, somos ciudadanas y esto tiene que ver con la cultura, y cultura política y cultura ambiental, socioambiental. Entonces, por eso la convocatoria, seguramente esperamos que entren otras personas a este espacio, o si no, estamos grabando con ese interés de que sea una manera, digamos, ilustrativa de entender, pues, qué es lo que está pasando y sobre todo cómo podemos hacer incidencia, ser partícipes, protagonistas eh, de lo que está pasando, ¿no? Recuerdo que algún maestro en las aulas decía que hay tres tipos de personas: las que hacen que las cosas pasen, las que ven las cosas pasar y las que se preguntan qué pasó. En la perspectiva de la MESETI, de la plataforma Ecoespiritualidad, de la red de fe por la justicia climática, muchas convergencias de intereses en términos de lo sagrado, definitivamente no podemos ser, no podemos ser de los que mm, nos preguntemos qué pasó con la sabana y qué pasó con el planeta, ni tampoco podemos ser, dejar que las cosas pasen. Tenemos que asumir un protagonismo y sabiendo que no somos personas que directamente tomamos las decisiones, pero sí participamos porque estamos en un Estado social de derecho y en una democracia que pretende ser participativa. Ese es el espíritu, ¿no? Entonces, quiero agradecer enormemente a Pedro Julio Aldana Alonso y a Miguel Ángel Julio, que son personas que han acompañado, han participado en la mesa ecoteológica y que ahora son en este ejercicio como nuestros asesores, ¿no? Técnicos, que por favor, nos ayuden a entender qué es lo que está pasando, dónde están los puntos de discrepancia y un poco con el conocimiento que ustedes tienen de lo que vamos a llamar acá sector religioso, de organizaciones espirituales, nos puedan ayudar, bueno, de qué maneras, como ciudadanos creyentes, como ciudadanos que consideramos que la naturaleza no es un recurso, sino que tiene un carácter sagrado, podemos ser protagonistas también de este momento histórico. Ese es el espíritu y por eso agradezco mucho el tiempo y la disposición. Bienvenido, Carlos Andrés. Y bueno, seguimos. Yo, no sé si Miguel Ángel o Pedro quieren ayudarnos a pues, dar una primera palabra para que alguien que no conozca mucho del asunto se entere, digamos, cuál es el estado de la situación que estamos viviendo en términos de la gestión ambiental de la sabana de Bogotá. Y es una conversación libre, podemos preguntar y, con respeto, hacer los comentarios, de manera que logremos el objetivo de ser pedagógicamente informadores, informadoras, para que las personas de la mesa ecoteológica en primer lugar y de las organizaciones basadas en la fe
que habitamos el territorio de la Sabana de Bogotá, pues tomemos postura y no seamos simplemente actores indiferentes e indolentes frente a lo que está pasando. Muchísimas gracias. Y entonces no sé si Pedro o Miguel quieren tomar la palabra para darnos esos primeros pinitos para entender la situación. Bueno, yo quiero con las buenas noches para todos, primero que todo, y agradecer a Lirio y a la Meseti que nos tenga en cuenta para de alguna manera contribuir en lo que nuestro ejercicio y nuestra experiencia pueda ilustrar en este ejercicio pedagógico. Yo da solamente cuatro elementos. El primero, todo lo que se tenga que hacer en gestión ambiental tiene que ser un ejercicio ético totalmente desde la sociedad civil y desde la institucionalidad. Esto es un ejercicio social y en esto Miguel seguramente ilustrará muchísimo porque si hay algo que es claro en el mundo es que no nos hemos preparado, no hemos sido formados para actuar de una forma respetuosa, de una forma lógica y armónica con la naturaleza. Y esto no es un problema de Colombia, es un problema mundial. El otro elemento que quiero dejar en este marco que propongo es que todo el fundamento de la jurisprudencia ambiental es un fundamento técnico. Al menos en Colombia, toda la normatividad ha sido un ejercicio que ha sido el resultado de un ejercicio técnico para llegar a la norma ambiental que establece la forma en que se deben dar las relaciones, los niveles de autoridad, de control, etcétera. Ese marco es el que necesariamente tiene que tenerse en cuenta en el ordenamiento ambiental del territorio, porque las autoridades ambientales tienen en su misionalidad, de acuerdo a la misma Constitución y la Ley 99 del 93, dos funciones esenciales de esa misionalidad. La primera, el control ambiental, que algunas las hacen muy bien, otras no tanto, y algunas simplemente no lo hacen. Eso es una tristeza en Colombia, pero así sucede. La otra parte de esa misionalidad institucional de las autoridades ambientales es el ordenamiento ambiental del territorio, y en ese ordenamiento ambiental del territorio tiene que ver con la planeación, con la restauración, con todos los elementos que hacen base y parte de una gestión ambiental bajo el territorio que tienen en su jurisdicción. Es simplemente eso lo que quería decir. Muchas gracias, Alirio. Bueno, gracias Pedro. Entonces hay unos elementos ahí que yo quiero ir resonando. O sea, primero la dimensión ética. O sea, es un asunto que atañe mucho a las organizaciones, digamos, con un sentido de fe, de espiritualidad. Nos has hablado de la ley, ¿ya? Entonces nos referimos, bueno, hay una constitución, hay un sistema nacional ambiental, hay todo una arquitectura y hay, por supuesto, digamos, los intereses y el conocimiento técnico, has insistido mucho en eso de lo técnico, ¿no? Sí. En general, ustedes saben que nosotros, y hablo los pastores, las pastoras, los obispos, los catequistas, o sea, las personas que estamos en las iglesias y en el sector religioso de las espiritualidades, en general somos analfabetos. Hay un analfabetismo ambiental. No conocemos la ley, creo que no conocemos técnicamente el territorio. O sea, hablamos de Sabana de Bogotá, pero no tenemos toda ese bagaje. Y, por supuesto, sí tenemos muy buenos deseos, muy buenos propósitos en términos de lo ético, ¿no? Y por eso quisiera recordar acá al profesor Thomas van der Hamen, a quien le debemos muchísimo, pues, del Maestro. conocimiento técnico, un maestro, pero que tal vez muchas personas desconocen que es un hombre que su vida nació en el cristianismo, primero como luterano allí en Holanda, y luego aquí en Colombia como un católico vinculado más a la espiritualidad franciscana, ¿no? De hecho, él muere siendo ministro franciscano seglar, ¿sí? Entonces, ahí hay una ciencia y conciencia, que es uno de los lemas que tuvimos o que tenemos en la plataforma de Ecoespiritualidad, y llamo la atención para quienes están viendo después la grabación, de que no es algo ajeno, ¿sí? Al sector religioso, sino que nos incumbe justamente por la dimensión ética y porque en general tenemos que formarnos, tenemos que entrenarnos, tenemos que capacitarnos para entender cuál es la ley en términos del cuidado, el derecho que todos tenemos a un ambiente sano y también
lo que está en la polémica de cómo se hace el ordenamiento y cómo se hace la gestión. Sí. Mm, Más sí, adelante, si usted me lo permite, tengo unas diapositivas para compartir, como para dar una ilustración, pero simplemente era para hacer esa referencia, que tengo una presentación muy rápida. gracias, Pedro. Miguel, gracias por tu tiempo y bueno, cómo nos puede ayudar a hacer ese acercamiento entre las organizaciones religiosas, espirituales, dentro de las cuales también, por supuesto, estamos considerando la sabiduría de las comunidades ancestrales que habitan el territorio de la Sabana de Bogotá y las colonias, vengo en mente las colonias afrodescendientes que habitan nuestro territorio, que culturalmente traen como un ADN de respeto y de convivencia, de cuidado del territorio. Entonces, Bueno, Alirio, vecino gracias, de mi vecino. corazón, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todas y a todos quienes nos están escuchando esta noche y hago énfasis en escuchar porque si prendo la cámara se cae la señal. Estoy en un lugar con una pobre de internet, pero pues aquí agradecido y haciendo el esfuerzo de compartir la palabra frente a este tema tan importante. Yo recuerdo, Alirio, cuando ya hace más de una década nos reuníamos para hablar de todo este proceso de la MESETI, teníamos como una premisa que, que toda persona en sí misma, en su ser, es un templo y que por tal razón todo templo debe ser un aula. Y eso lo comparábamos con la tradición indígena de nuestros pueblos originarios, donde se manifiesta que el primer territorio somos nosotros mismos. Y quiero iniciar por esta reflexión para que entendamos un poco qué significa el territorio de la Sabana de Bogotá, incluso en términos más allá de la perspectiva técnica, en términos muy cotidianos que nos permitan generar anclas de identidad frente a este territorio que habitamos, pero que también nos habita. Y cuando hablamos de la sabana de Bogotá, según los lineamientos que están en cuestión, luego del pronunciamiento de la doctora Nelly, estamos hablando de 35 municipios de Cundinamarca y 4 municipios del departamento del Meta. Pero aquí quiero hacer alusión un poco a cómo esta división político-administrativa que rige los destinos de nuestro país, que incluso rige la misma territorialidad del Sistema Nacional Ambiental, es una territorialidad que no se compadece del sentido ecológico del territorio. ¿Y a qué me refiero con esto? Que lo que las fronteras humanas, que son arbitrarias por completo, separan, pues los ríos y los ecosistemas unen. Y para no ir muy lejos, nosotros entendemos, por ejemplo, la Reserva Tomás Van der Hamen como un continuo ecológico que va desde los cerros orientales hasta el río Bogotá. Pero cuando lo vemos desde la óptica de la división político-administrativa, tendríamos que hablar entonces de las localidades de Usaquén y la localidad de Suba, en una fragmentación que poco y nada le sirve a una mirada integral del territorio. Y en ese sentido también cuando hablamos de territorio, no estamos hablando de un espacio biofísico meramente, de un espacio cartografiable. Estamos hablando, entre otras cosas, de un escenario de realidades sociales, políticas, económicas, de unos anclajes históricos y culturales profundamente determinados en el territorio. Y desde esa perspectiva, entonces es que yo hago una invitación a que entendamos eso que llamamos Sabana de Bogotá como un territorio fundamental para quienes habitamos esta región, pero sobre todo para la estabilidad ecológica de la región central del país. Y desde esa perspectiva, entonces nosotros tendríamos que ver, por ejemplo, cómo esto es un territorio que históricamente ha estado en medio de una disputa de poder.
Cuando llega Europa a este territorio, lo primero que hacen es bautizarlo con un nombre que todavía reposa en algunas toponimias de la región y es el Valle de los Alcázares. Así bautizó a la Sabana de Bogotá este proceso de violenta conquista de nuestro territorio. Pero ese Valle de los Alcázares era nada más y nada menos que el territorio del pueblo muisca, pero además un territorio de encuentro intercultural entre los diferentes pueblos indígenas de la sabana, de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la selva del Amazonas, incluso desde una perspectiva arqueológica y etnohistórica, tenemos evidencias de este tipo de contacto cultural que se daba en este territorio y que convertía a, a este lugar en un epicentro económico e intercultural en la época prehispánica. Ya con la llegada de los españoles, y hago un paréntesis aquí, no se preocupen que no voy a hacer un relato pormenorizado para quienes ya se estén aburriendo, pero me parece muy importante ver cómo con la llegada de los españoles no solamente se da un proceso de segregación socioespacial de la población, sino que también se da un proceso de transformación muy profunda del uso del territorio. Y quiero poner solamente dos ejemplos. Quienes habitan en Bogotá pueden darse cuenta cómo si uno va por toda la séptima, de sur a norte, estamos recorriendo una vía que va curveándose de manera armónica con el piedemonte de los cerros. Y esto lo quiero poner como un ejemplo muy cotidiano porque a veces perdemos de vista estas implicaciones. Y es porque esta vía era una vía prehispánica que era epicentro pues de estos complejos económicos que estaba tratando de mencionar hace un instante. Sin embargo, cuando nosotros cogemos por toda la autopista, entonces vemos es una línea absolutamente recta. Y es lo que yo llamo la rectificación europea de nuestro territorio. Las vías de comercio fueron rectificadas. Los ríos fueron rectificados y acabaron con sus meandros. Y eso tiene que ver incluso con la misma noción del agua, porque para nosotros los pueblos indígenas, y eso lo compartimos con los diferentes credos, el agua como naturaleza es un ser sagrado, ¿sí? Y no solamente una mercancía o como se planteaba hace algunos años, como un elemento que limpia. Y ese elemento que limpia fue el que permitió incluso que lo que hoy llamamos eje ambiental fuera el primer río sepultado de América Latina, de Sudamérica, perdón, por justamente eso, llevarse la podredumbre de nuestra sociedad. Y desde esas épocas prehispánicas y de la conquista y la colonia, todo este territorio se ha convertido en un escenario de disputa de poder. Los Los que posteriormente se llamaron resguardos adquirieron el nombre de pueblos de indios y estos pueblos de indios luego fueron entregados a la colonia y hoy tenemos incluso como Usaquén, Cedritos, Santa Coloma, tienen unas profundas raíces eh, en términos toponímicos enraizadas, perdónenme la redundancia, en este complejo de disputa territorial, que para dar un salto gigantesco en esta línea de tiempo, en años más recientes se ha convertido en lo que algunos han llamado el volteo de tierras. Y es que por la vía de decisiones administrativas se transforma el uso del suelo, la vocación del suelo, y fácilmente lo que hacen es vender por hectárea, cambian en una oficina la connotación del suelo y luego lo venden por metro cuadrado en un claro ejercicio de especulación inmobiliaria y de fomento del sector de la construcción de una manera indolente y de una manera alejada de de los determinantes ambientales y ecológicos del territorio.
Sé que me estaba extendiendo, voy a resumir rápidamente lo que quería comentarles, y es que justamente la resolución que está en cuestionamiento responde a un mandato de la Ley 99 de 1993, en cuyo artículo 61 reza algo así como que la sabana de Bogotá es un territorio de interés ecológico nacional, en donde se le dará prioridad a todo su potencial forestal y agroalimentario, y en donde las condiciones ecológicas del territorio tendrán que ser la base para su desarrollo. Desde esta perspectiva, más de 30 años después, este ministerio actualmente genera estos determinantes, y por el simple hecho de cumplir con lo que la ley mandata, se ha suscitado una serie de polémicas de carácter mediático, político, jurídico, en donde incluso ya han generado sentencias que pues afortunadamente se están impugnando en este momento, que van en contravía de estos lineamientos, que para nada vulneran la autonomía de los municipios, en este caso de Bogotá y de los 39 municipios restantes, y que por el contrario lo que están haciendo es ponerle un freno a estas prácticas devastadoras en términos ambientales de un territorio que es crucial para la estabilidad ecológica, y para hacerle frente a los efectos del cambio climático, y también para aumentar la resiliencia ambiental de la región central del país. De manera tal que esta discusión no es nueva, esta es una discusión que se viene dando desde siglos atrás, y necesitamos en este momento juntarnos quienes entendemos que la vida está por encima de todo, que la vida es sagrada, y que nosotros no podemos entonces poner al servicio de la especulación inmobiliaria un territorio que es absolutamente determinante para la estabilidad ambiental del territorio. Quisiera entonces dejar por allí en punta de lanza estas reflexiones, y por supuesto comprometerme con ustedes a llegarle los diferentes documentos que se requieran para que podamos tener un diálogo abierto, y como lo mencionaba mi amigo Pedro, entender que esto debe ser un proceso democrático de discusión abierta, amplia, sin sectarismos políticos, y haciendo por supuesto alusión al recientemente ratificado Acuerdo de Escazú, donde hace eco de los postulados de la Constitución Política de Colombia, en el sentido de garantizar el derecho a la participación, el derecho al acceso a la información, y sobre todo el derecho a decidir de manera incidente en el futuro ambiental de nuestro territorio. Entonces, Alirio, quisiera dejarlo por ahí como para que pudiéramos ir ambientando la conversación. Muchísimas gracias, Miguel, vecino. Entre otras cosas, porque la mesa ecoteológica es una característica, ¿no?, de ese espacio, nace en diálogo con la Secretaría Distrital del Ambiente y con el respaldo de la academia. Es decir, sí hay una perspectiva de fe, hay una perspectiva de espiritualidad, hay una connotación sagrada, pero siempre anclada al diálogo con lo institucional, sin firmar un solo documento, pero ya son 17 años de acompañamiento en la Secretaría Estatal del Ambiente. Y bueno, en su momento fue la Universidad Javeriana, después digamos que ha sido más representado por personas académicas, investigadores. Entonces, eso es importante para el ejercicio que estamos haciendo, y reconocer que mucho de esto que tú has hablado, del concepto de territorio, de la historia ambiental del territorio, de la historia socioambiental del territorio, ese dato y ese relato es fundamental para tomar postura frente al debate actual, que tiene que ver, digamos, con lo legal. Luego, si hay un aspecto filosófico, hay un aspecto teológico que como seres humanos entra en juego en esas decisiones, pues que en general, digamos, la ciudadanía no tenemos acceso directo, ni mucho menos las organizaciones religiosas basadas en la fe y la espiritualidad, pero sí como ciudadanos, y ustedes dos, Pedro y Miguel, lo han recalcado, tenemos
esa responsabilidad de estar informados y de participar dentro de los mecanismos que la ley prevé en la toma de decisiones, ¿no? Y ese es, recalco, es como el enfoque de este espacio. Sugiero, Pedro, que si en este momento quieres compartirnos las diapositivas y luego podemos, viendo que está Cristina Mora, que está Lina, bueno, va llegando un grupo de personas que cada uno tenemos nuestra visión y nuestro enfoque, podemos hacer una sesión, digamos, de preguntas para ustedes, de preguntas entre nosotros, de manera que podamos ir dilucidando el famoso cómo voy yo ahí, cómo voy yo ahí, pero como organización religiosa, cómo vamos nosotros dentro de este ejercicio de reflexión. Entonces, Pedro, gracias. Sí, ya lo fijamos y ya te escuchamos, Pedro. Ya, es que no podía activar el micrófono, entonces me tengo que dejar de compartir. Pero ya vuelvo. Listo, listo. Por favor, me informa si ya se ve. Sí. Uh-huh. Ya. Sí, ahí se está viendo. Si lo Bueno, puedes ampliar, exacto. sí. Ahí. Bien. Pues siguiendo en la misma línea que nos daba Miguel hace un momento, vemos esta amada Colombia aquí en esta imagen, en donde está distribuido en algo esencial que tenemos que ir precisamente en este ejercicio pedagógico, Alirio y compañeros, comprender las dimensiones de lo macro para llegar a lo medio y a lo micro. Este hermoso territorio colombiano tiene todos estos biomas, 34, imagínense ustedes, y parte de estos 34 están pegados al bioma más grande que tiene el planeta, que es el oceánico. Voy a avanzar en la imagen, me dice si cambió, por favor. ¿Me pueden confirmar si cambió la No, imagen? no, 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 sí. no ha cambiado. Tal Ah, vez debes compartir pantalla completa y, ya cambió ahora sí, y ampliarla, Pedro, ampliarla que se ve sí, voy a ampliarla aquí. ¿Se ve mejor ahí? sí, o en presentación de diapositivas con con el que está ahí. Ah, ya. Bueno, ahí. Y voy quitando y poniendo. Bueno, listo. Miren, básicamente lo que se tiene que entender en esta problemática tan grande que tenemos en Colombia es que el año pasado nosotros nos fuimos a la COP16. Señor, señor. No, dale, dale. No, es que en el año anterior, en la COP16, que organizó muy acertadamente el Ministerio de Ambiente, nosotros nos fuimos a la zona verde y ahí fue donde precisamente nos encontramos con usted, Alirio, con su equipo. Y en esa COP16 alternativa encontramos la situación más crítica que no se ha logrado visibilizar todavía, que sí tenemos un problema de agua en Bogotá, pero también lo tenemos en Cundinamarca y lo tenemos en distintas partes de Colombia. Y el recurso hídrico implica todos estos objetivos que estoy presentando. Y eso tiene que necesariamente atenderse porque de la forma en que se atienda de una forma ante toda precisa, objetiva, con una proyección a corto, mediano y largo plazo, necesariamente va a dar la salida a la problemática ambiental que tiene Colombia. Por ahora, solamente hablemos de ríos y agua, porque vamos a llegar precisamente a lo que usted propone, Alirio, con el tema del ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá. Aquí la siguiente, voy a ir en esto muy rápido. No me voy a detener en los biomas sazonales, no me voy a detener en nada de esto porque son precisamente ilustraciones que a veces se van en un semestre de universidad para lograr dar una comprensión de todo lo que implican. Pero en esta sí me voy a detener y aquí le voy a dar una presentación más grande. Miren, estas son nuestras áreas hidrográficas.
la del Pacífico, la del Magdalena Cauca, la del Orinoco y la de la Amazonía, que casi nadie habla, solamente habla de la Amazonía como selva, pero no se habla del área hidrográfica. Y en esa área hidrográfica, todo lo que han enseñado los científicos brasileros como Antonio Nobre, otros, nuestro amigo Van der Hamen, nuestro maestro, y mucha otra gente que ha estado trabajando en esto y está trabajando, incluso el panel intergubernamental de cambio climático, conservación internacional, etcétera, y el Humboldt, bueno, todos, en Colombia está ahí metida, es que la evapotranspiración que se venía dando de la selva del Amazonas, esos ríos voladores ya no están llegando a la cordillera oriental, ya no están llegando a otras partes de Sudamérica, y obviamente esta es una situación crítica que está de carácter creciente, que eso es de las cosas que a mí más me preocupa, y por eso estamos tan metidos de cabeza en esto, a ver si logramos concretar próximamente una solución y una concertación con las autoridades ambientales. Me voy a la siguiente diapositiva. Aquí está esto que les acabo de presentar en ese cuadro, repartidos en nuestro croquis colombiano, y esto nos da una comprensión mucho más clara de cómo nuestros ríos son un sistema que irriga, gracias a Dios, este hermoso país desde la cordillera occidental, cordillera central, cordillera oriental, y sale de Cuenca Orinoco, Cuenca Amazonas y las otras que ya vimos, que no las voy a mencionar. Pero el caso es que para comprender esto es que lo que se haga en Bogotá, lo que se haga en la sabana de Bogotá, tiene implicaciones, tiene consecuencias en el resto del territorio nacional. Y ahí es donde la responsabilidad nos obliga a actuar totalmente éticos. Por eso quise darle al inicio de esta conversación un marco ético a lo que estamos haciendo y a lo que debemos seguir haciendo, porque la comprensión del país nos obliga a que lo que se haga en Bogotá no afecte a los demás colombianos, no afecte esos derechos que tiene la naturaleza, esos derechos que tiene a un ambiente sano cada uno de nosotros como colombianos en todas las generaciones, y especialmente en las futuras, en las actuales y en las futuras. Y voy rápidamente a lo siguiente. Aquí está precisamente el mapa de la discusión de la Sabana de Bogotá. Yo simplemente le adicioné, si ven aquí una lineecita azul, en esto coincido con la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, y lo que han venido reclamando es que tiene que entenderse, y eso ya lo pasamos al ministerio, por supuesto, que el instrumento ordenador por excelencia es el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Bogotá. Y este tiene que darle cobertura a todos los municipios que están dentro de la jurisdicción de la cuenca. Pero entonces aquí viene lo interesante del ministerio. Claro, no nos podemos quedar solamente con el Ponca del Río Bogotá. Tenemos que trabajar con otros determinantes ambientales que permitan ordenar ese territorio para proteger las áreas de especial importancia ecológica, porque la crisis, el estrés hídrico que está viviendo Bogotá y la Sabana es por varias razones. Y la principal es porque no ha habido un ordenamiento ambiental del territorio. Entonces, eso nos obliga a que atendamos lo que está en la Ley 99 del 93, que es el desarrollo de la Constitución Política del 91. Y aquí hay una jerarquía jurídica, una gradación normativa y un rigor subsidiario que es de obligatorio cumplimiento. Esto no lo podemos negociar, lo tenemos que atender en la misma forma en que está establecido. Entonces, aquí no es una cuestión de que discrecionalmente, y me perdonan, de la administración distrital, el alcalde diga que lo puede o no lo puede aceptar. No, esas no son decisiones discrecionales, son cuestiones que se tienen que atender porque son de obligatorio cumplimiento. Por eso voy a la jerarquía jurídica, a la gradación normativa y el rigor subsidiario que está implícito en esto, y eso lo sabe cualquier abogado en temas de legislación ambiental principalmente. Y esto que queremos hacer, esto es una cuñita pequeñita, lo que vamos a hacer el 2021 y 22, precisamente porque de ahí vamos a sacar unos lineamientos para decir, mire, esto más lo que ya radicó la Corporación Vía del Río Cucha en el ministerio, pero esto que va a salir es de ahí de carácter nacional, obviamente afecta a lo regional, y esa es la forma en que nosotros podemos de alguna manera, como sociedad civil, como colombianos, como ciudadanos, poder aportar desde nuestro
modesto conocimiento y experiencia, soluciones que precisamente permitan desde la concertación llegar a una solución definitiva. Esto muy ceñidos a lo técnico, muy ceñidos estrictamente a lo jurídico, que son las competencias que tienen todas las autoridades ambientales en Colombia. No sé si por esta carrera me logré explicar bien, pero digamos que es una tarea, es una obligación nuestra poder hacer esto de la forma más concertada, más democrática, más tranquila y más objetiva. Gracias, Pedro. Saludo a quienes están vinculando. Trato de hacer un resumen, digamos, en términos de composición del lugar. O sea, tenemos un territorio que está interconectado por las dinámicas mismas de la naturaleza, que ha sido, digamos, fragmentado por las divisiones políticas, político-administrativas, los municipios, los departamentos. O sea, la sabana de Bogotá, y por eso hablamos de Cundinamarca, y los 4 municipios de Boyacá, que hay una historia ambiental de cómo los primeros pobladores de este territorio entendieron el habitar el territorio como tal y cómo el transcurso del tiempo pues se han ido generando como se ha ido fragmentando el territorio por los intereses y la búsqueda, digamos, del progreso y el desarrollo. Tú nos has enfatizado el conocimiento técnico de que lo que sucede en Bogotá, lo que le sucede a la sabana de Bogotá es mucho más que el distrito capital, ¿no? En términos de esa división político-administrativa, eh, pero que lo que sucede en Bogotá está interconectado con lo que sucede en el resto del país. Y nos has recordado que dependemos de la Amazonía, de esa evaporación de los árboles de la selva que se convierte como en ríos voladores y que son los que permiten establecer los ciclos hídricos y eso se ha venido rompiendo. Luego hay un dato, digamos, de la ciencia que no aísla lo que le está pasando a la sabana de Bogotá, sino que la amplía y por eso la importancia de lo que se ha venido trabajando desde la COP16 con esta COP alternativa respecto a los ríos y este encuentro que se va a realizar acá en Bogotá en los próximos días. Pero a la vez nos has hablado de la parte legal, de cómo que hay una jerarquización, hay un rigor subsidiario y entonces tenemos una constitución y hay, digamos, unas leyes y unos decretos y unas resoluciones, pues eso hay que respetarlo para entrar en juego y buscar, digamos, la, la mejor decisión que compagine lo social con lo ético, lo espiritual, digamos, lo cultural, pero también el direccionamiento, lo que podemos llamar como el gobierno, la gobernanza, las decisiones sobre ese territorio. Ahí, digamos, como que está el gran contexto que ustedes nos han brindado, Miguel y Pedro. No sé si pudieran explicarnos cuál es el estado actual del problema, ¿no? ¿En dónde está la discrepancia? Evidentemente nos han advertido, acá hay una cuestión mediática, los medios de comunicación informan y desinforman según sus intereses, y entonces digamos como que los ciudadanos de a pie, y insisto mucho en eso, que la mayoría, digamos los obispos, los pastores, acá tenemos al imán Julián, o sea, las personas que nos movemos en el ámbito religioso, muy poco conocimiento técnico y muy poco conocimiento de la ley tenemos. Entonces, generalmente tomamos decisiones con lo que nos llega al oído por redes sociales o por la televisión. Entonces, sí quisiera pedirles su versión de cuál es el problema, de cuál es la situación, para entender en dónde es que estamos parados. ¿Sí? Me explico? Entonces, no sé si Miguel y Pedro nos hacen ese favor de dar su versión de describir el meollo del asunto. Adelante, Miguel, y yo lo complemento. Bueno, el meollo del asunto. Lo que pasa es que hay muchos meollos y entonces aquí tenemos que construir uno desde esa perspectiva colectiva, interdisciplinar, y me parece que el primer paso para lograrlo es despolarizar la discusión.
despolarizarla y anclarla en un escenario de la sensatez y de la evidencia científica. Por qué señalo esto? Porque en medios de comunicación se ha venido construyendo una narrativa según la cual esta es una discusión entre el alcalde Galán y el presidente Petro, que es la misma narrativa que se construyó alrededor del metro, y ese era el metro de Peñalosa y el metro de Petro. Y desde esa lógica entonces se empiezan a generar una serie de posturas que la mayoría de las veces distan de la realidad. Y dicho esto, es importante que tengamos en cuenta, eh, por ejemplo, lo que significa el, el artículo posesivo de cuando hablamos de la sabana de Bogotá. Y entonces no estamos hablando que sea un territorio de Bogotá, sino que, como bien lo señalaba Pedro, en su integralidad ecológica, este es un complejo ecosistémico que trasciende la jurisdicción de la Alcaldía Mayor de Bogotá y que desde esa lógica el proyecto de resolución en su mayoría insta a la autoridad ambiental del territorio, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, a desarrollar una serie de acciones tendientes a proteger ambientalmente el territorio. ¿Y por qué señalo esto? Porque han venido haciendo carrera una serie de noticias falsas que distraen la atención de lo verdaderamente importante. Por ejemplo, se ha hablado de una resolución que no fue construida participativamente y en donde no tuvo voz el gobierno distrital y otros mandatarios locales. Y entonces quiero que prestemos atención a este punto que eso es neurálgico. Se habla de la resolución que brinda los lineamientos, cuando en realidad lo que se plantea es un proyecto de resolución que fue puesto a consulta pública y que en aras de garantizar un mayor nivel de participación, esta consulta pública se amplió 45 días más para que todas las voces y todas las posturas puedan tener la posibilidad de incidir en la construcción de esta resolución. Pero por si esto fuera poco, el proyecto de resolución fue construido en más de 40 mesas técnicas en donde tengo las pruebas, participaron técnicos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Secretaría de Planeación, de la Secretaría de Ambiente, y que tuvieron la ocasión de plantear sus postulados técnicos frente al proyecto de resolución. Entonces, cuando se manifiesta que esto fue una imposición del ministerio, pues está haciendo una afirmación falsa, una temeridad, porque como ya lo hemos mencionado, simplemente se está cumpliendo con un mandato de la ley que lleva más de 30 años de, de rezago, de incumplimiento, y que lo que busca es establecer unas medidas que permitan proteger las áreas de especial importancia ambiental de la sabana y que permitan establecer mecanismos de restauración ecológica a aquellas áreas degradadas que merezcan este tipo de intervención. Pero manifestar, por ejemplo, que, que más de 130 barrios de Bogotá van a ser destruidos porque se quieren restaurar los humedales que otrora existían allí sobre los cuales se edificaron estas unidades habitacionales, es más que una mentira, es una perversión, porque tenemos que recordar que pues Bogotá prácticamente fue creado sobre un terreno lacustre y que los barrios del borde occidental, en su gran mayoría, por no decir que todos, están edificados sobre antiguos humedales. O por ejemplo, para recordar dos casos que son bastante ilustrativos, Luna Park
en la localidad de Antonio Nariño, allá en la cuenca del Fucha, donde mi amigo Pedro es uno de los líderes más históricos. O por ejemplo, el centro comercial Unilago, que se llama así porque allí quedaba el lago Gaitán, que fue desecado para la construcción. Esta realidad nosotros no la podemos olvidar ni evadir, y sería absolutamente eh, improcedente pretender que mediante este proyecto de resolución se fueran a destruir los barrios que hoy, por ejemplo, en la localidad de Bosa, se traslapan en la cartografía de este proyecto de resolución. Y esto me da pie para hablar del tema de la cartografía. En el mismo texto del proyecto de resolución se afirma con absoluta claridad que la cartografía que se tendrá como determinante es la que la entidad territorial disponga en una escala más detallada. Y en ese sentido, eh, a mi juicio, me parece también absolutamente irresponsable que sobre la base de este argumento cartográfico se pretenda generar pánico en la ciudadanía. Y digo irresponsable porque he recibido comunicación de varios dirigentes comunes de Bogotá, quienes han acudido a mí con una preocupación enorme, diciendo que van a destruirle las casas, que se las van a tumbar, que van a ser desplazados por el Ministerio de Ambiente, cuando eso es absolutamente falso. Y otro punto que me parece importante tenerlo en cuenta para la discusión tiene que ver también con eh, la afectación que estos lineamientos supuestamente tienen con proyectos que ya están en curso, como por ejemplo Lagos de Torca, como por ejemplo el patio taller del metro, que para quienes no lo sepan, el patio taller del metro de Bogotá está sobre la zona de manejo y preservación ambiental del río Bogotá, que claramente pues es una situación absurda. Sin embargo, este proyecto de resolución no pone freno a este tipo de proyectos. Y aquí debo decirlo a título personal, me parece incluso que el proyecto de resolución es muy tibio, se queda corto en lo que debería ser, porque nosotros, y Pedro no me deja mentir, Alirio tampoco, el único territorio donde todavía podemos en Bogotá hablar de la conectividad de la estructura ecológica principal, de los cerros al río, es el borde norte de la Reserva Tomás Van der Hamen. Y proyectos urbanísticos que no tienen garantizado el suministro hídrico, que no tienen garantizado un sistema de gestión de residuos sólidos, donde se van a imponer más de 700.000 unidades habitacionales, pues van a dar al traste con la importancia ecológica de este territorio. Y a mi juicio, si hubiera estado en mis manos, yo tendría muchísima más firmeza a la hora de transformar el sentido de este tipo de proyectos que atentan contra la vida, contra la seguridad alimentaria y contra el derecho a un ambiente sano. Sin embargo, este proyecto de resolución respeta los derechos adquiridos, respeta los proyectos que vienen en curso y no es para nada un obstáculo al desarrollo, porque entendemos, y eso lo hemos venido construyendo de la mano de muchas y muchos hombres y mujeres de este país, que el ambientalismo no es una piedra en el zapato que se opone al desarrollo, sino por el contrario, un modo de entender la relación entre la sociedad y la naturaleza, en donde prima la búsqueda del buen vivir, la búsqueda de la paz y la búsqueda del respeto al bien común. Y desde esta perspectiva, entonces, esta resolución, este proyecto de resolución, lo que busca, y quiero ser enfático en ello, es establecer unos determinantes ambientales, ¿m?, que deberán ser tenidos en cuenta tanto por las autoridades ambientales como por las autoridades territoriales a la hora de establecer la relación
entre el uso y la vocación del suelo de la sabana de Bogotá. Esto es un llamado a la sensatez. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando nosotros habitamos una ciudad donde ya vamos a cumplir un año de racionamiento, pero que paradójicamente cada vez que llueve se inunda la autopista norte, tenemos una serie de dificultades por gestión del riesgo, centenares de niños y niñas no pueden ir a estudiar porque la autopista fragmentó el complejo de humedal Torca-Guaymaral. Pues esas son situaciones que afectan a las personas independientemente de su condición socioeconómica, independientemente de su eh, eh, interés político, de su inclinación partidista, y son realidades que son, como lo decía hace un momento, aspectos de la sensatez. Si nosotros rellenamos un humedal, construimos sobre este relleno, pues estamos condenando a la gente que vive allí a que estas casas se conviertan posteriormente en lápidas, porque el agua tiene memoria, porque nosotros debemos construir nuestra territorialidad a partir del reconocimiento del lenguaje de la naturaleza. Si nosotros construimos sobre una antigua cantera, pues lo más probable es que esa montaña se vaya a venir abajo y nos han vendido entonces la idea de que este tipo de desastres son naturales y estamos en contravía de esa postura porque eso no es nada natural. Esos son efectos de las decisiones políticas de una sociedad. O también se vende la narrativa que es la voluntad y la ira de Dios. Y nosotros no creemos eso porque pues Dios es amor y no va a castigar a sus hijos. Y desde esa perspectiva no se puede evadir la responsabilidad. Las decisiones políticas de unos modelos de desarrollo y de ocupación del territorio han determinado en un rumbo de colapso de nuestra sociedad. Es mucho lo que hay por hacer y creo yo que en buena hora se ha planteado este proyecto de resolución para que podamos aprovechar estos días, más de mes y medio que restan, para que podamos generar un debate sobre el respeto, sobre la evidencia científica, sobre el reconocimiento de los saberes y los sistemas de conocimiento propios de pueblos indígenas y tradicionales campesinos, afrodescendientes de la misma población gitana que habita el territorio. Entonces, yo hago una invitación y saludo este espacio que ustedes han planteado para que podamos seguir ejerciendo nuestro derecho a la participación y sobre todo a la construcción de una opinión pública. Y quiero terminar con lo que inicié hace un momento, que despolarice la discusión, porque aquí lo que está en juego es la vida y porque no podemos entonces desviar la atención por disputas políticas que muchas veces nos desenfocan a la hora de asumir este tipo de fenómenos. Entonces, que ojalá este sea un primer paso para poder seguir discutiendo, para poder seguir construyendo colectivamente y para establecer una base social que legitime los planteamientos que se esperan se conviertan en determinantes ambientales para la sabana de Bogotá. Muy Muchísimas bien. gracias. ¿Algo para agregar, Pedro? Sí, Y para luego, complementar a Miguel. ajá. Sí, lo que es necesario que nosotros comprendamos es que la constitución política es muy clara en eso y aquí tiene que prevalecer el interés general sobre el interés particular. Miguel ha hecho una exposición bastante detallada y yo simplemente le quiero dar a ustedes dos elementos que tal vez dan una comprensión más precisa desde el actuar que tenemos que tener nosotros como ciudadanos y desde el actuar que tienen que tener las instituciones, por supuesto. Y en esto me refiero del ministerio hasta la alcaldía, la Secretaría Distrital de Ambiente. El primero
pero es el jurídico. Aquí hay un marco de dos fallos de primera y segunda instancia, que es la jurisprudencia que se tiene que tener en cuenta para el río Bogotá, Cuenca Río Bogotá, que afecta enormemente, digo afecta en el sentido positivo, la mayoría de los municipios de la Sabana de Bogotá. En la Constitución Política de 1991, y no lo alcancé a notar aquí, el decreto 2811 del 74, de 1974, y la ley 99 que desarrolla la Constitución Política junto con los tratados internacionales, la ley 388 de 1997, la ley 1454, todo ese marco jurídico más los decretos 1604 y 1729 y todos los que tienen que ver con el tema de cuencas, ese marco jurídico que nadie lo puede cambiar porque son leyes, son normas que están, que existen. De tal manera que esto no es un ejercicio discrecional, simplemente se tiene que cumplir. Ahora bien, desde lo técnico está el plan de ordenación y manejo de cuenca Ponca Río Bogotá, pero resulta que ese Ponca le faltaba lo que va a salir por parte del ministerio, que son los lineamientos que generan determinantes ambientales para proteger las áreas naturales estratégicas de la Sabana de Bogotá. Porque si hay algo que puedo, con conocimiento de tantos años, son 28 años de vida jurídica de la Corporación Vía del Río Fucha, imagínense cuántos años llevamos en esto. Lo que está pasando, les pongo como ejemplo lo que está pasando ahorita con la autopista norte. Resulta que ahí, cuando se construyó la autopista, se partió por la mitad el humedal Torca. No es cierto que el humedal Guaymaral sea un humedal independiente, no, es un solo humedal que es el humedal Torca. Pero resulta que por esos errores que han pasado en estos 30 años, la cuenca Torca no ha sido reconocido como cuenca. Imagínense ustedes un colombiano que simplemente no tiene cédula de ciudadanía. Eso no quiere decir que no sea sujeto de derechos. Se le tiene que garantizar esos derechos a ese sujeto que no tiene reconocimiento. Aquí tiene que reconocerse la existencia de la cuenca Torca, que está conformada por las quebradas, en este momento no tengo los nombres aquí a la mano, las quebradas que vienen de arriba de los cerros orientales, el humedal Torca más la reserva Thomas van der Hamen. Y mientras no se haga una modelación hidráulica, una modelación hídrica de esos caudales y la forma como tienen que transcurrir, se le garantice ese transcurrir de las aguas hasta el río Bogotá, pues el tema no va a ser superado. Pero ¿cómo se supera? Pues hay que reconocer ese ecosistema como cuenca y darle el manejo que debe tener como cuenca dentro del ordenamiento ambiental. Fíjense ustedes ahí los determinantes ambientales que tienen que salir solamente para Torca. Ahora bien, lo que sucedió ahorita, la construcción que hicieron de Lagos de Torca. Lagos de Torca está impidiendo la infiltración que había ahí porque resulta que la construyeron dentro del humedal. Entonces, en esa lógica, Alirio y compañeros, pues tiene que, por eso insisto yo, en el marco ético que tiene que darse desde el manejo institucional. Aquí no podemos seguir dependiendo del manejo de los intereses privados en detrimento de los derechos constitucionales de los bogotanos, de los cundinamarqueses y de los colombianos. Aquí tiene que darse en las cosas en el deber ser, y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, Miguel. O sea, tenemos un asunto de consideraciones técnicas a nivel ambiental, tenemos un problema de tipo jurídico, digamos, conocimiento de la ley y todo el rigor de la ley, y tenemos un asunto de intereses políticos, ¿no? Yo quisiera respetar mucho la palabra política, pero bueno, digamos de intereses de grupos que tienen el poder o que aspiran el poder y que tienen visiones sobre ese habitar el territorio. Evidentemente, en nuestra charla nos hemos concentrado más en los temas del Distrito Capital, el caso del lago Gaitán, Unilago, de Luna Park, el barrio Restrepo, el caso de la autopista, pero hemos hablado que son 39 municipios y tú has hablado, Pedro, de la cuenca del río Bogotá, o sea que tendríamos que reconocer que estamos acá haciendo un acercamiento, digamos, parcial a los elementos fundamentales para entender la problemática, pero que tendríamos que seguir confrontando con otras perspectivas, por ejemplo, los municipios más afectados en el manejo del agua, en fin, o sea, creo, pero es un buen inicio. Y yo quisiera darte la palabra, Cristina, dentro de este marco de reflexión
pues, que he querido preparar para ese ejercicio. Vamos a ver si acá tenía una diapositiva como para poder situarnos un poco a la pregunta en donde estamos, bueno, y nosotros como sector religioso, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué vamos a plantear? Y entonces, claro, me gusta mucho esa reflexión de Sabana de Bogotá, no entendida como Sabana de Bogotá, distrito capital, sino la sabana en donde habitamos, este valle, esa multiplicidad, digamos, de ecosistemas que nos acogen a los municipios, la emergencia ambiental que de décadas atrás y en los últimos años se ha recrudecido, y ese debate entre autoridades políticas que los medios de comunicación nos presentan, ¿no? Que el presidente, que la exministra, que el alcalde, que el director de la CAR, que la magistrada, y frente a eso, pues nosotros tenemos una mirada con un sesgo que es, bueno, donde estamos las organizaciones religiosas, espirituales, las que tenemos como una conciencia de lo sagrado, cómo nos posicionamos, ¿no? Y me hacía esas preguntas eh, que las lanzo y luego le doy la palabra a Cristina Mora. Eh, Hay que diferenciar, como nos ha enseñado muy bien Laura Muñoz, en esa precisión también comunicativa frente a la verdad. Unas son las organizaciones religiosas, hay movimientos espirituales, hay ambientalistas basados en la fe. Entendemos el proyecto de resolución, qué tanto lo hemos estudiado, qué tanto lo hemos abordado, o simplemente nos hemos quedado con lo que dicen los periodistas, cada uno de acuerdo a sus intereses, ¿no? O sea, creo que hay un ejercicio ahí académico de tomar el proyecto de resolución, debatirlo y entenderlo, porque obviamente ahí hay unos conceptos, unas categorías que son técnicas y que deberíamos manejar. También me pregunto, y lo hablo más, o sea, pensando en la Iglesia Católica de Rito Romano, de la cual pues hago parte, eh, cómo entran las parroquias, cómo entran las congregaciones religiosas que tienen propiedades, ¿no? E igual, otras organizaciones eh, basadas en la fe que son propietarias dentro de lugares de tierra en la sabana, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se juega ese interés particular con ese interés común? Algo que en el caso de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, pues desarrolla con una perspectiva pues muy amplia, fundamentada teológicamente, pero que en la práctica pues todavía estamos distantes de ser ejercicio el propietario. Y lo pienso porque también, digamos, la persona que dice, ay, pero yo quiero comprar un apartamento en el norte, o yo vivo por la Boyacá hacia el norte, entonces qué bueno es embotellarla, pues ahí hay como, digamos, una perspectiva de utilidad social del territorio, pero tenemos que compaginar eso particular buscando el bien común y la perspectiva a futuro de las próximas generaciones, ¿no? Toda la sostenibilidad. Me pregunto si nosotros, como organizaciones religiosas, espirituales, basadas en la fe, tenemos una gestión ambiental territorial. En mi percepción, creo que es muy pobre. Tal vez ustedes, los que tienen más trayectoria, Elimán, Laura, Carlos, ¿cierto? Pero en general yo veo que no tenemos una narrativa basada en la ciencia y en la conciencia, ¿no? Sino cada parroquia va por su lado y se preocupa de su feudo, pero no tenemos una visión de cómo protegemos la cuenca o cómo protegemos, digamos, esa conectividad, hablando de la Vanderhamen. Por supuesto, la gestión ambiental institucional, sí hemos crecido, sí hay unos PRAES, por ejemplo, unos colegios de inspiración, digamos, de fe, sí, como que se ha avanzado, pero no se tiene, el problema acá es de territorio, es una visión mucho más amplia, va más allá de las cuatro paredes, ¿sí?
Me pregunto si tenemos contactos o si este tema ha sido permeado, si primero si existen comités de libertad religiosa o su equivalente en los 35 municipios, y si este tema en esa libertad, digamos, asociativa es prioritario, ¿sí? Me pregunto, ¿no? O sea, de pronto en Bogotá estamos organizados, pero ¿cómo estamos allí? Si hay oficinas de libertad de conciencia, culto, religión, según la Constitución, desde el gobierno, si eso se ve lo ambiental como una cuestión más aparte o tiene que ver en el ejercicio, digamos, responsable de la ciudadanía creyente en el cuidado del territorio. Y por supuesto, me parece que sí hay alianzas de líderes religiosos, espirituales con movimientos ambientales, pero no una cuestión mucho más amplia en términos estructural, sino personas, ¿no? El rabino, el padre, el diácono, la religiosa, sí, como que pertenecen, el laico, muchas personas, me refiero, por ejemplo, al movimiento Laudato Si, que participamos mucho en la declaratoria de emergencia climática para Bogotá en plena pandemia o el diálogo para Bacatá Hidrópolis, con los resguardos y con las personas de sabiduría ancestral. Entonces, son como elementos que planteo y que pues invitaría a que pudiéramos eh, como abordar y Cristina, con ese marco referencial, te doy la palabra para que sigamos tejiendo este conocimiento y luego la señora Elvia, bienvenida. Entonces, Cristina. Bueno, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Te escuchamos bien, Cristina. Ujú. Listo, vale. Bueno, gracias por este espacio. La verdad, pues lo vi porque se compartió en un chat y de una ingresé. Es de mi interés estar aquí también. Bueno, yo quiero tocar varios puntos, escuchándolos hablar a los hombres, particularmente esta noche. Y creo que la crisis en la que estamos, más que ambiental, que además, ¿no?, de lo ambiental, de toda la información técnica, técnico-ambiental, jurídica, es una crisis de participación y de articulación entre los sectores. Por ejemplo, yo soy muy del hacer. eh, digamos que he tenido la oportunidad también de trabajar en entidades públicas, de trabajar en el sector ambiental hace más de 10 años, especialmente en temas de humedales, páramos, pero también de hacer un ejercicio ciudadano como ciudadana, sin ningún tipo de vínculo contractual. Entonces, tengo la visión de ambas caras. Entonces, desde la institucionalidad y desde la comunidad les puedo compartir un poco mi experiencia para que podamos pasar de la palabra a la acción, que creo que es donde siempre está como el meollo del asunto. Y es que yo particularmente he tocado puertas en diferentes parroquias como ciudadana, ¿sí? En la localidad de Kennedy, en la localidad de Barrios Unidos, Teusaquillo, en Chapinero, en Bosa, y la resonancia es la misma, y es una nula, digamos, interés por las comunidades religiosas, por lo menos en las que yo he tocado puertas. Desde lo institucional, a veces hay un respeto incluso mayor por un tema de que te ven una chaqueta institucional y te paran bolas, pero cuando vas como ciudadano cualquiera, menos, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando al interior de cada una de las formas de institución para poder construir esa gobernanza barrial y local? ¿Sí? Entonces yo la verdad me he sentido muy frustrada en ese aspecto y lo tengo que decir aquí abiertamente. Soy católica, ¿sí? También pertenezco a la comunidad de Salmos con el padre Víctor Ricardo y demás, pero es muy difícil a veces entrar, ¿no?, incluso a la misma parroquia de tu barrio en estos temas ambientales. Entonces, que sería muy interesante, por ejemplo, cómo es una de mis propuestas y siempre ha sido esa, cómo las catequesis nos tienen que llevar a educar también desde la parte de la educación ambiental, cómo también empezar a hablar y a educar desde
los grupos que se tienen, por ejemplo, con mujeres o cuando se atiende a algún tipo de población en algún tipo de condición de vulnerabilidad. Todo este tipo de cosas debe tener las personas que están al interior de las parroquias y demás, tener a sus feligreses con diferentes capacidades, ¿no? Y diversidad de temas, pero nos quedamos únicamente a veces en lo que toca hacer, lo que decía Lirio, ¿no? Como lo que cada institución debe hacer allá en su espacio. Entonces, a veces llegar incluso a romper eso es muy complejo. ¿Cómo empezar a hacer un llamado a la acción? A que incluso en las mismas Eucaristías se hable del cuidado del ambiente, ¿sí? Pero voy a irme para el otro lado. Yo sí creo que hoy estamos viendo un poco, lo estaba notando por aquí, ha fallado las instituciones del distrito y a nivel nacional han fallado en materia de educación ambiental. O sea, tenemos una política de educación ambiental nacional donde lo que estamos viendo en este momento, un poco le llamo yo el saboteo de los medios de comunicación que tienen están articulados con los intereses de algunos sectores de la construcción y por supuesto de algunos eh, servidores públicos y personas que están en las entidades que cooptan las instituciones del Estado con sus intereses particulares, nos da cuenta que hemos fallado, ¿no? A nivel institucional hay una falla, porque si tuviéramos la suficiente capacitación de las comunidades, pues claramente las personas tendrían un pensamiento mucho más crítico a la hora de escuchar cualquier tipo de noticias. Pero si la gente solo se deja creer de RCN Caracol o del Instagram o del Facebook que ve usted una noticia en 30 segundos, una noticia no, una fake news, una noticia falsa, donde todo lo polarizan y todo está es únicamente si es el gobernante del distrito o el gobernante nacional y se queda la discusión ahí, pues oiga, tenemos que empezar a romper esto. Y yo sí quiero hacer un llamado, o sea, las instituciones muy chévere desde todo punto de vista, qué rico que vayan a la COP, qué rico. Yo sí quisiera hacer, por ejemplo, las personas de Laudato Si, ¿qué hicieron en la COP? Como feligrés y como ciudadana y como perteneciente al movimiento ambiental y como perteneciente a la red de humedales y como delegada ante la mesa distrital de humedales para el humedal salitre. Yo sí quiero saber cómo se escala todo lo que se hace en esos escenarios de poder o esos escenarios de toma de decisiones a lo barrial, a lo local. Desconozco, por ejemplo, qué se hizo desde Laudato Si, me encantaría saberlo. Desconozco qué se ha hecho, digamos, en diferentes escenarios de participación donde hay un gran potencial técnico, jurídico, de un conocimiento maravilloso, escuchando ahorita a Pedro, escuchando a Miguel. eh, o sea, se tiene el conocimiento, lo técnico y lo científico existe. Ahora, ¿cómo trasladamos esta información a escenarios y traducir también el lenguaje más sencillo para las comunidades? ¿Sí? A mí me da mucha tristeza ver que en los encuentros ambientales, yo asisto a muchos de los eventos ambientales de todo tipo, de Bogotá región, de cerros, páramos, humedales, de todo, ¿sí? Y uno siempre ve las mismas personas que trabajan en lo ambiental en toda Bogotá y en la sabana. Ya uno los conoce. Desde hace 12 años llevo viendo en los eventos las mismas personas. Entonces también, oiga, ¿dónde está el movimiento ambiental también? Que pues yo por lo menos desde mi ejercicio personal he intentado acercarme a las iglesias como ciudadana y cuando trabajé con la entidad pública también lo hice y fue fallido. Entonces, ¿dónde están los procesos de tejido comunitario? Cuando empezamos a replantear y a reformular aquello que pasó en los 60, 70 con la pedagogía de la liberación, con Paulo Freire, con Falsborda, donde las iglesias también pueden llegar a ser centros de epicentros de educación para la cultura y para el fortalecimiento de la cultura ciudadana, ¿sí? Que la iglesia sea un espacio de encuentro donde la gente pueda llegar a compartir temas ambientales, culturales, ancestrales y demás, ¿sí? Que sea un espacio para realmente tejer. ¿Dónde estamos los que trabajamos en el ambiente? A mí no me gusta mucho decir los ambientalistas porque ahorita he sido en este momento víctima del señor eh, Munir Cárdenas, que es el consejero local de Usaquén, donde estamos haciendo un ejercicio de defensa del humedal Salitre el Greco y él nos hace un video a todos los veedores ciudadanos diciéndonos y nombrándonos a mí, por ejemplo, me toma como nombre personal y como mujer en unos hostigamientos en redes sociales diciendo que es que nosotros somos del pacto histórico, cuando ni siquiera tenemos ni siquiera tenemos una posición partidista en las veedurías ciudadanas. Y la veeduría ciudadana que regimos es una veeduría que está
normada, o sea, que tenemos una resolución de que somos conformados legítimamente a través de la Personería de Bogotá. Y el señor lo que hace es que en redes sociales coge nuestro nombre, coge nuestros nombres, especialmente las mujeres que somos del grupo, y empieza a difundir en redes sociales que es que nosotros somos del pacto histórico, por ejemplo, ¿sí? Y así lo fuéramos, él no tendría por qué hacer eso. Entonces, miren que aquí la discusión, yo no sé si eso lo sabe, por ejemplo, Laudato, si eso lo saben las instituciones, si eso lo saben las iglesias, donde cómo empezamos a apañar, a arropar a aquellos que están defendiendo el ambiente para que no estemos solos ni solas, sino que el movimiento ambiental, las personas que hacen parte de diferentes movimientos religiosos, todos empecemos a unir esas potencialidades que cada sector tiene, ¿sí? Ejemplo, las iglesias tienen un gran potencial de llegarle a muchas personas, pero las personas que trabajamos en la defensa de la vida, repito, ese tema de ambientalistas lo están tomando ahorita como si fuéramos radicales extremistas y nos está causando problemas de seguridad a muchas personas que estamos en esto, ¿sí? Ahorita con toda esa campaña de algunos sectores políticos que usan nuestras veedurías ciudadanas como comidilla para deslegitimarnos, ¿sí? Entonces, pero nosotros tenemos el conocimiento y la experiencia de lo que hemos hecho en territorio. Tenemos información de las cuencas hidrográficas, de los humedales, de los procesos comunitarios que hay en cada humedal. Yo conozco perfectamente muchos de los procesos barriales, a la señora Pepita, al señor Pepito, que trabaja en ese pedacito defendiendo su pedacito y que si unimos cada uno de esos pedacitos, pues seríamos mucho más fuertes. Pero también conozco personas, he tenido la oportunidad, pues obviamente, de escuchar también a Pedro y a Miguel en otros escenarios, desde cuando Miguel estaba en la Secretaría de Ambiente y Susana era secretaria de Ambiente hace 10 años, 11 años, y claramente ahí está la información técnica y científica y jurídica. Ahora, cojamos esa información, los que somos de territorio, traduzcamos eso en un lenguaje sencillo para las comunidades, las iglesias son los catalizadores de expansión de esta información y obviamente pues esto va a tener una gran resonancia. Pero si cada uno está por su lado, como siempre ha pasado, y por eso yo digo, estamos en la crisis de la participación desde todos los niveles, y es aterrizar todos estos discursos que sí me parece chévere. Yo a muchos de ustedes los he escuchado, a varios de ustedes los he tenido la oportunidad de escucharlos, no solamente como funcionarios o servidores públicos, sino en los diferentes eventos ambientales, ¿sí? Que se hace a nivel nacional, a nivel distrital. Pero venga, y sí, o sea, muy bonito, pero y aterricemos eso entonces a lo barrial, ¿sí? No sé, ambiente al barrio, ambiente al parque, donde hagamos grupos de estudio en los parques un fin de semana, ¿sí? Después de una misa o antes de la misa, qué sé yo, o sea, hay muchas formas de territorializar esto. Lo que pasa es que nos quedamos solamente en que la información, claro, la información técnica es fundamental, porque a la gente hay que darle la información. Ejemplo, el déficit de viviendas versus lo que quieren construir. Aquí el problema no es de acceso a la vivienda en términos de infraestructura, aquí el problema es que la gente no tiene con qué pagar una vivienda. Y el Observatorio Económico ya lo dice, ¿sí? Hay mucha gente que desiste después de que compró una vivienda y lo revenden. ¿Qué hace el banco? Usted le quita 10 millones de pesos como sanción si es vivienda bis y sencillamente lo revende a quien le quiera volver a comprar. La gente está perdiendo la plata y eso nadie lo está visibilizando. Tocar la emoción de la gente creo que nos llevaría a que finalmente la ciudadanía no siempre vea lo ambiental como lo verde y lo desconocido y allá los loquitos hippies, los loquitos hippies que van y protestan. No, es que el ambiente tiene que ver con la salud colectiva, con la salud pública, precisamente con la gestión del riesgo, porque como pasa con Cusesar en este momento en el humedal Chiguazú, que la isla, ¿sí? Construyeron a menos de 10 metros de la ronda del río Tunjuelo. Eso va a tener unos problemas a futuro próximo de gestión del riesgo. Se nos olvidó la ola invernal del 2011 y la gente en Bosa sigue comprando predios y sigue comprando, perdón, apartamentos y casas en lugares donde se está inundando y donde se va a inundar, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento recuperamos esa memoria del territorio y la gente aprende a entender en dónde está viviendo? Bogotá es una ciudad hídrica, somos anfibios, somos una ciudad anfibia, ¿sí? Como lo decía el profesor Germán Andrade, somos una sociedad anfibia. Entonces, ¿cómo empezamos a habitar con el agua? ¿Sí? Eso es lo más importante. Cristina. Creo que se congeló. Bueno, creo que Cristina nos ha ayudado a plantear también la crisis al interior nuestro, digamos, del
sector religioso, espiritual y esa fragmentación Me sacó que la hay. llamada. No, te congelaste Sí, y ya. ya, retomo y voy cerrando, porque sé que hay más personas, pero que quieren intervenir y pues también para no sentarnos en la palabra y monopolizarla. Pero sí me parece importante que nos toca desde la palabra a la acción. Ya. O sea, ya no podemos seguir más en el discurso, no podemos seguir más hablando de gestión del riesgo en los auditorios de las universidades, firmando un listado de asistencia para justificar una cuenta contractual de un funcionario público, porque lo que se ha convertido la gestión del riesgo, la gestión ambiental y la educación ambiental es coger a la gente a llenar listados de asistencia, a hacer eventos con la gente de mediodía en cualquier parte de Bogotá y con eso cumplimos. Entonces, eh, sí me parece importante que empecemos a unificar el ejercicio de cómo el ambiente hace parte de nuestro riesgo como seres humanos en todas las otras dimensiones. Si el ambiente no está bien, nuestra espiritualidad no va a estar bien, nuestra dimensión social tampoco, nuestra calidad de vida no lo va a estar. Y la gente todavía, miren, a hoy, los que andamos en este rollo lo entendemos, pero la gente de a pie, uno la coge y la pregunta, en un Transmilenio yo he hecho el ejercicio. Nosotros en algún momento hacíamos capacitaciones con gente donde nos subíamos al Transmilenio, así como se suben los vendedores de dulces, y lo que hacíamos era pararnos a hablar, a preguntarle a la gente qué tanto conoce de los humedales, qué tanto conoce del ambiente en Bogotá, y la gente no tiene ni idea. Entonces, el sector empresarial, por ejemplo, el sector gremial, ¿cómo llegamos a estas personas donde tienen un gran potencial de tener cautiva a mucha gente y llegarle a todas estas personas con toda esta información? De una forma que la gente diga, oiga, sí, yo veo la nube café encima todas las mañanas cuando voy a coger el transporte público, pero pues yo eso no lo asocio con que sea malo para mí. Pues claro que sí, se está envenenando, se está intoxicando, o sea, hasta que la gente no empecemos a sentir que lo que le hacemos al planeta no lo estamos haciendo a nosotros mismos, va a ser difícil. Y ese concepto no se puede seguir trabajando únicamente en eventos académicos o institucionales. Nos toca ir al barrio, a untarnos de barrio, a caminar al barrio, así nos toque irnos puerta a puerta, como lo hemos hecho en Salitre el Greco, en La Esmeralda, en J. Vargas, en todos los barrios que en este momento tenemos problemas con los humedales, nos hemos ido puerta a puerta. Si nos toca hacer volantes, los hacemos, o sea, lo que haya que hacer, y existimos personas en el territorio dispuestas a trabajar y a untarnos las manos y a trasladar toda esta información técnica, científica y jurídica en un lenguaje más amigable, más amable para la gente y que realmente le toque el corazón a las personas. Eso es como una especie de, no, yo lo llamo así como la neoevangelización ambiental, ¿sí? ¿Cómo Ujú. vamos a empezar a llegar ahora a las personas de a pie? Y cierro con eso. Ok. Muchas gracias. Gracias, Cristina, porque nos tocas unos elementos interesantísimos de articulación organizacional, institucional, de la conexión, lo que Pedro planteó en el mapa de Colombia, lo macro, lo meso, pero también lo local. La pregunta si las ecoparroquias, los ecobarrios, los ecotemplos, que siempre hemos soñado, pues pueden tener como ese planteamiento y evidentemente pues la conciencia y la pedagogía para tener ciudadanos responsables dentro de esas comunidades de fe. Creo que la señora Elvia y Laura, y yo creo que escuchándolas a ellas vamos cerrando, porque este es un primer ejercicio, no vamos a agotarlo, pero sí me gustaría que fuéramos pensando ideas, ¿no? Siendo este grupo, digamos, una muestra de esa ciudadanía que tenemos una dimensión sagrada de la vida, ¿qué podemos hacer? Señora Elvia, te escuchamos. Bueno, yo no tengo tecnicismos para hablar, soy muy silvestre, soy de una iglesia cristiana donde se trabaja con el ambiente desde la escuela de los niños más chiquitos hasta los jóvenes y hasta los adultos. Nosotros, por ejemplo, en San Nicolás, que es una de las comunas más deprimidas, la Comuna 1 en Soacha, allá estamos muy cerca al río Bogotá, digo muy cerca, pero no es tan cerca, es como más de 1 kilómetro. Pero realmente es la parte donde nosotros estamos más cerca como de una fuente tan grande y tan potente como es el río Bogotá, que hoy en día ya no es un río, es una cloaca. Pero, pero nosotros sí trabajamos en pro del ambiente,
nos da pesar cuando trepanan la tierra para sacarle los hidrocarburos, los metales, la arena, la piedra, todo eso que sacan para tantas cosas. Pero después entonces la gente dice, pero si no sacamos piedra, ¿cómo vamos a hacer los cimientos de las casas? ¿Cómo vamos a tener cemento? ¿Cómo vamos a tener esto? ¿Cómo vamos a tener aquello? Entonces es como una malla intrínseca donde hay que entrar como por todos los huequitos de esa malla y mirar que sí, que no se puede, digamos, como consensuar y poderlo tener en cuenta para poderlo decir a las comunidades. Yo infortunadamente aquí en mi sector no hay nadie más sino yo, y muchas veces uno le dice a la gente y la gente lo insulta, simplemente. Pero uno pues ya tiene como curtidas las orejas y vuelve y insiste. Otra cosa que yo quería exponer es que, por ejemplo, cuando se hacen las reuniones de ambiente, cuando se hacen diplomados, cuando se hace todo eso, sería muy bueno enseñarle a la gente que en las orillas de los ríos y en las orillas de las avenidas no es conveniente sembrar unos pinos que crecen altísimo, altísimo, no es conveniente sembrar acacios porque los acacios, aquí por ejemplo frente a la casa hay uno que estaba grande, grande y se ha ido cayendo en una borrasca que hubo un sábado por la mañana, se desparramó, eso cayó para los 4 lados las ramas del acacio. ¿Y qué día una de esas ramas en otra borrasca que hizo se cayó y gracias a Dios no pasaba nadie por ahí, porque el pedazo que cayó era un pedazo bien grande, que donde vaya pasando un ciudadano, un niño, una señora, lo espachurra? Entonces eso es como también otra manera de culturizar a la gente para que no sembrar árboles que no son árboles urbanos. Yo, por ejemplo, le sugiero a la gente sembrar saucos, sembrar alisos, el chicalá, los alcaparros. Esos son árboles urbanos porque ellos no crecen y sus raíces no son profundas, se extienden pero no son profundas. Entonces, era como eso. Y pues bueno, desde los sitios donde nosotros estemos, como invitar a la gente a que sea más consciente con el ambiente, porque mire, este racionamiento de agua que tenemos ahorita, yo siento que no es culpa de nosotros los ciudadanos de a pie. El señor alcalde nos puso una sanción horrible a todos los ciudadanos, pero no se da cuenta que es que la mayoría del agua se la está comiendo las obras del dichoso metro. Es que mire, por ejemplo, un día que hay racionamiento, y yo iba para Kennedy, al hospital, vi que para fundir una sola columna de esas, de las bases de eso que están haciendo por toda la 1 de Mayo, se gastan un tanque inmenso, inmenso de agua en una sola columna. ¿Cómo no se van a desocupar los humedales? Entonces el señor alcalde que piense que nosotros los ciudadanos de a pie no somos los responsables de que los embalses se desocupen. Y como también, como enseñarle a la gente que el día que haya agua, pues tener, tener como la conciencia, y nosotros aquí, por ejemplo, no echamos por vasijas de agua para limpiar el suelo. Se hace una solución de jabón, se estrega y se trapea. ¿Qué cuento de estar echando vasijadas de agua ni nada de eso? Eso no se puede. Y aquí, por ejemplo, a un vecino allí como a las 2 cuadras, le echaron su sanción porque alguien del acueducto pasó y lo encontró lavando la casa en día de racionamiento y desperdiciando el agua, porque él tiene tanques y todos no tenemos tanques. Entonces es muy importante que la gente como que entienda eso, también como considerar al ciudadano que tiene menos y no ponerlo a la altura del que tiene más, sino que cada uno pueda tener compensación con lo que es cada uno. Muy bien, Entonces muy bien. yo me despido de ustedes, que tengan una buena noche y si van a seguir diciendo, yo sigo escuchando. Gracias, Elia, muchas gracias por estar ahí presente, por plantear tus inquietudes y claro, seguimos generando preguntas para buscar conjuntamente respuestas. Laura, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cuál es su percepción de esta situación? Creo que tu micrófono, Laura. Varios puntos a tocar de manera rápida. El primer punto es
¿Cómo fomentamos una visión ética y sagrada del territorio desde las confesiones de fe, espiritualidades y ecoambientalistas de fe? ¿Cómo hacemos ese trabajo? ¿Cómo fomentamos que la oración en acción pueda transformarse en un mecanismo real? ¿Cómo participamos en esos espacios? Participamos activamente en esos espacios de gobernanza ambiental. Desde la experiencia de la plataforma Ecoespiritualidad, se hicieron varios acciones muy puntuales. Previos a la COP, durante la COP y post-COP, con las confesiones de fe, espiritualidades y ecoambientalistas de fe. Religiones, espiritualidades y ecoambientalistas de fe. Y como dice Alirio, se hace esa aclaración, religiones son algunas, católicas, judías, musulmanes, bueno, aquí estamos varios que conocemos, pero también hay espiritualidades que hacen un trabajo y ecoambientalistas de fe. Todos esos grupos nacionales e internacionales estuvimos en la COP, hicimos algunas acciones muy puntuales, como capacitar a más de casi 1000 personas en el tema ambiental, para la compañera que estaba hablando. Sin embargo, a pesar de esa cantidad de esfuerzo, en casi 20 años, desde la plataforma de comunicaciones del medio Comunica, donde hay muchas comunidades de fe y espiritualidades y ecoambientalistas de fe, hay un punto que han tocado transversalmente todos y todas. Y es importante tener en cuenta, muchas de las ideas se pueden allegar que fueron exitosas con todas estas expresiones de comunidades de fe que participaron. Sin embargo, hay un punto que es importante que no se puede dejar perder de vista, y es que la agenda de manipulación mediática que busca influir la opinión pública en el mundo también está intronizada en las iglesias, en los templos, en las sinagogas, en las mezquitas y en los espacios de congregaciones de las diferentes expresiones de espiritualidades. Quiere decir que cuando un tema como este, que lo tocaron los primeros técnicos que hablaron, llega, pues la iglesia no es ajena a esta manipulación. Y esa polarización y esa difusión sensacionalista, polarizante, también entra a las iglesias. Entonces, uno ve y que consumen además esa información, que para mí es una de las mayores amenazas de la estabilidad global. Pues imagínese un tema como este, que es extremadamente central para una comunidad de fe, termina siendo polarizada, donde hay una cantidad de información que a la iglesia le lleva que no sabe cuál es cierta, y que llega a las manos de un púlpito o de un micrófono que el que está parado enfrente pues tiene una visión también de país dentro de ese sector, pues imagínese dónde va a quedar este tema. Esta manipulación mediática también manipula dentro de las iglesias qué temas son prioridad y qué no. Y justamente este tema no está dentro de las prioridades, a menos que venga con una incidencia clara de lo que se va a hablar. Entonces, lo que uno ve es que lo que uno ve en la opinión pública, en el imaginario colectivo, también se da dentro de las comunidades de fe, en el mundo. Entonces, posiciones que vengan de países como Estados Unidos, o posiciones que diga el gobernante actual de ese país en términos del cuidado de la casa común, pues eso va a penetrar en ciertas iglesias. Específicamente, yo soy una lideresa cristiana de la línea pentecostal
y puedo dar fe de eso, escribir un libro sobre la historia del cristianismo, donde las iglesias no están alejadas de lo que está sucediendo, de lo que uno ve normalmente en las redes sociales. Entonces, la compañera Lari, ese es un reto grande. Cuando uno a veces como que se desespera, quien estaba hablando era... Y eso está incluido ahí. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el tema ambiental que llevamos fue exitoso en la COP, pero porque un grupo grande hicimos un esfuerzo, aquí está el diácono Alirio, un esfuerzo grandísimo y la incidencia fue alta. Y Laudato sí hizo un trabajo allá importante, como lo hicieron los indígenas, los musulmanes, los krishna, los budistas, todas las expresiones del cristianismo que estuvimos presentes. Pero es bueno tener en cuenta, lo estuvo hablando Pedro y lo estuvo hablando creo que Carlos, y es que esa manipulación entró a la iglesia y entró con este tema. Y así como un medio de comunicación que manipula, pone el tema, la agenda mediática temática, pues en las iglesias ocurre lo mismo. Los líderes y lideresas que tienen el micrófono, pues deciden que son la masa, porque hay grupos que vienen trabajando, que incluso ha costado vida estando en la COP, a un sacerdote le costó la vida, a Lirio, por defender el medio ambiente. Son grupos minoritarios que cada vez hacemos un esfuerzo grande como el medio de visibilizarlos a ustedes, en lo que más pueda de sembrar eso, porque conocemos lo que está sucediendo en la manipulación de la información dentro de las iglesias, que no es ajena a lo que ustedes ven en la vida real. Por eso este tema es muy difícil de escalar, porque los intereses son tan grandes como los intereses que se han expresado aquí. Entonces es bueno que cuando se tenga en cuenta este tipo de análisis, se tenga en cuenta que los fieles, los que se congregan, están dentro de eso mismo. Y uno ve un esfuerzo como el de la señora Elvia, que en la iglesia cristiana sí lo hay, y como muchos de los que fuimos a la COP. Pero que también hay que tener en cuenta que la manipulación mediática, la manipulación de la información y la desinformación penetró transversalmente el sector de las comunidades de fe, religión y espiritualidades en el mundo. Y Colombia no es la excepción. Lo demás, Alirio, tenemos pues muchos ejemplos exitosos de cómo comenzamos a romper eso, con esa capacitación que fue exitosa a través de la COP16, de cómo hacemos para que las parroquias, los templos sean certificados como protectores y protejan la casa común. Eso, ahí hay un trabajo que se hizo fuerte, pero frente a ese trabajo tenemos esto otro que se está presentando. Gracias, Laura. No, pues ha sido muy interesante el ejercicio porque hemos hablado asuntos técnicos, ambientales, hemos hablado la historia, digamos, ambiental, hemos tocado temas jurídicos, temas pedagógicos, temas de organización, temas de comunicación estratégica, temas éticos. Yo veo que Julián, el Iván Julián, encendió la cámara y estaba pensando siempre con la idea de pues, no abusar del tiempo de ustedes, ¿cierto? Y dejar planteado algunos elementos para una siguiente reunión. Pero Iván Julián, el Centro Cultural Islámico, está en Chía. El Islam tiene una valoración sagrada del agua, del territorio. Iván, ¿cómo percibe este asunto, no? Porque hace parte también de ese complejo y dinámico paisaje de la sabana. Sí, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paz y bendiciones de Dios sean con todos vosotros. A ver, muchas gracias al querido Alirio y a todos por esta generosa charla, esta tertulia, este encuentro. En esta época nosotros estamos, llegué después de las 8:30 porque estamos en el sagrado mes de Ramadán, el mes del ayuno. Y bueno, y qué una grata coincidencia con la cuaresma. Creo que nos acerca mucho más a la espiritualidad, a Dios, a los seres humanos, a la humanidad. A ver, tú sabes bien, Alirio, que tengo unas percepciones sobre este tema
debemos ser autocríticos, y creo que he escuchado también visiones autocríticas de otras representantes, especialmente las mujeres que tienen otras tradiciones, religiones y tradiciones espirituales. Yo soy un defensor del diálogo entre civilizaciones, y esperemos poder hacer esa cumbre mundial este año, la cumbre mundial del diálogo entre civilizaciones, y estos son los temas fundamentales, esenciales para la humanidad, sin volver el tema ecológico una religión, por supuesto, sin volver ese tema ya de por sí, no es sino que entender el desastre que hubo en la ciudad de San Francisco, en la ciudad de Los Ángeles, en la meca de Hollywood, para ver cómo la mal manejada religión de la ecología terminó en otra cosa distinta, ¿no? En falta de gestión administrativa y bueno, no se podía hacer nada con el tema, no se podía hacer ninguna limpieza hasta de la naturaleza de los bosques de muchos lugares por el tema, con el prurito de la ecología y del medio ambiente. Yo vivo en Chía y por supuesto siempre me he hecho la pregunta, es visible que estamos todos sobre el agua. Además no, hay una cosa que sí hay que corregir, mi querido Alirio. Cuando fundamos la Mesa Ecotológica y estamos contigo desde hace muchos años, que tú la presides, nosotros no hablamos de Mesa Ecotológica de Bogotá, hablamos sencillamente de Mesa Ecotológica. No podemos caer en la trampa del prurito de la ideologización de la religión, de muchos sectores que ideologizaron los sectores interreligiosos. Yo soy fundador de ese tema en Colombia, pero me retiré de ese tema cuando vi que eso ha tomado un perfil ideológico, totalmente, sobre todo con la inclusión de los grupos y las sectas evangélicas en este proceso, que llegaron al tema interreligioso mucho después de nosotros, 20 años después. Nosotros llegamos desde los años 90, 80, 90, pero nos dimos cuenta que los sectores evangélicos llegaron en los últimos 10 años y empezaron o sea, el territorio que nosotros hablamos no es un territorio de la sabana de Bogotá o la sabana de Bogotá. Creo que hay que darle un nombre más complejo. Podemos llamarle río Bogotá Bochica para hablar de un maestro espiritual. Yo sé que este tema no le gusta mucho a otras tradiciones cuando todos se centran en que no dice una verdad y una sola salvación, pero es que esto tiene unos antecedentes históricos, civilizacionales de miles de años. Y ya sea que le coloquemos Chipchacún, Bochica, Bachué, Chía, Nenqueté, Baidakansas, el tema sería a debatir, pero sin lugar a dudas, este espacio vital no es solamente lo que llamamos Bogotá o solo Sabana Norte o cosas así. Debe ser un tema mucho más complejo que esté vinculado con un maestro espiritual. Y por supuesto tiene que ser Bochica o Chipchacún o alguien más, pues porque el fenómeno de Jesús de Nazaret y el Evangelio es reciente. O sea, hay que recordar que el fenómeno cristiano católico en nuestro escenario, además porque hay resguardos en estas zonas, el fenómeno católico solo tiene 5 siglos. 5 siglos y algo, ¿no? Entonces hay que colocarle un título a esto mucho más amplio, sobre todo porque nosotros los que trabajamos en la espiritualidad tenemos un espacio vital mucho más amplio que el administrativo y político, ¿sí? Y pues no se puede hablar de temas ecoteológicos de manera profunda, pues porque evidentemente hay una crisis de la participación ciudadana, pero fuera de que hay una crisis de la participación ciudadana, han querido convertir las iglesias y los sectores religiosos en directorios políticos o en partidos políticos. Entonces solo estos temas se hablan en épocas electorales y eso lo tienen controlado ciertos sectores, porque el tema interreligioso en Colombia lo entró a controlar fue los que llegaron después. Y de ahí la crisis que tiene esto, que es para otra charla. Los sectores evangélicos y cristianos, o algunos sectores, porque a veces es difícil decir sectores evangélicos, sino los que ya sabemos quiénes son, ¿sí? Las casas sobre el aire, los tabernáculos de los contratos, G12 y cosas de ese tipo. Entonces, evidentemente llegaron mucho después y llegaron fue a tratar de borrar lo que habían hecho otros, con el prurito de que tienen voto electoral. Y eso, por supuesto, va en detrimento de todo. Absolutamente. Por eso hay que yo soy amigo de una Asamblea Nacional Constituyente para ponerle orden a la religión. ¿Cuál es el papel de la religión y las tradiciones espirituales en la cosa pública? ¿Sí? Además porque las tradiciones espirituales trascienden, son transhistóricas. Entonces van más allá de los debates temporales y debates políticos e ideológicos. Entonces lo ecológico va a sufrir una debacle, lo está sufriendo pues producto de eso, pues producto de que la falta de participación ciudadana ha llevado a que los políticos estén buscando votos en las iglesias, en los sectores religiosos. Esa es la crisis europea también, eso pasó en Europa y ha sido un desastre. No han proliferado sino los grupos fundamentalistas y extremistas, es lo único que ha proliferado. Y donde lo ecoteológico está en un quinto plano, son otro, ¿por qué no? Porque el debate es el juicio final y el debate del fin del mundo, ¿no? Entonces no creo que les interese el debate ecoteológico, la casa común no les interesa.
aunque las tradiciones espirituales son ricos en eso, en ese argumento, sí, tienen una profunda visión filosófica y espiritual del tema. Bueno, lo cierto es que aterrizando ideas, para que no sonemos a fundamentalistas ecoteológicos, ¿sí? Evidentemente sí hay que hacer propuestas claras. Por ejemplo, yo no sé por qué razón aquí no necesitamos hablar de un viaducto de, por ejemplo, Bogotá-Chía, un viaducto que no toque los humedales, que esté sobre el aire. O sea, estos famosos autopistas de segundo nivel, ¿no? Que uno las ve en todos los países, en todo el mundo, ¿sí? Porque no, pues, toca hacer autopistas de segundo nivel, pues porque no se puede, el tema demográfico es avasallador. Entonces, aquí toca pensar en eso. Eso fue lo que deben haber hecho en la autopista o en la carretera que tenían que hacer entre Barranquilla y Santa Marta, por ejemplo, para no tocar los manglares y evitar la conexión con el mar, etcétera. Es decir, autopistas de segundo nivel. Es lo que tenemos que hacer, pues, porque tenemos que comunicarnos con algo, que somos materia también. Somos materia, entonces como no somos solo ángeles, no somos ángeles ni solo espíritus, sino materia, pues tenemos que resolver este problema con temas materiales. Y evidentemente hay que hablar concretamente para no tocar la reserva Van der Hamen y para no seguir destrozando el mundo, ¿sí? Tenemos que hablar de autopistas de segundo nivel, no hay nada que hacerle. Cosas concretas, ¿sí? No podemos estar hablando de que autopistas, 4 carriles, pero 4 carriles ¿para dónde? Primero porque no salen porque hay un embotellamiento terrible, ya sabe que eso es más una distracción. ¿Sí? Es un distractivo de la clase política. Entonces, bueno, repito, el tema ecoteológico es difícil de manejarlo, pues porque hay demasiada manipulación política y porque hay una terrible manipulación ideológica. Es decir, cuando se mete la ideología en el tema espirituoso, pues solo llegamos a los fundamentalismos. Entonces estamos en dos extremos. O los fundamentalistas ecologistas que han surgido, que llegaron al desastre de San Francisco. Bueno, ya ese es el tema norteamericano, es una crisis moral, espiritual y política, ¿no? Y curiosamente se incendió la ciudad, escuchen bien, la ciudad de la candidata. Pero sorprende de dónde viene la candidata, Kamala Harris. Viene del mundo de la India y de las castas superiores de la India, de los brahmanes. Uno dice, pero ¿cómo así? Si estos brahmanes tienen, y el hinduismo tiene una sofisticada concepción de la naturaleza, del Sanata Dharma, de las leyes eternas. ¿De dónde salió esta señora? ¿Sí? Y sobre todo, ¿de dónde salió todo este desastre de la clase política, los gobernadores? Bueno, que lo acallaron un poco por los intereses, porque Trump estaba pidiendo la renuncia del alcalde y del gobernador de California. Esto para decirles que todo eso nos va a tocar también. ¿Sí? Todo esto nos va a tocar. Entonces, a mí me preocupa la manipulación política de la religión, en esos casos, y me preocupa pues los otros fundamentalismos, ya sea el fundamentalismo de lo que pueda surgir de los temas ecologistas, como los fundamentalismos religiosos apáticos a esto porque no les interesa el juicio final. A todos esos sectores fundamentalistas, cuando yo hablo de sectores fundamentalistas me refiero, y que ideologizan la religión, me refiero a los musulmanes, a los judíos, a los cristianos evangélicos, a los sectores católicos, a todos los sectores. Estoy hablando solamente de un solo sector. Sí, obvio, hay algunos que son más proclives solamente a los temas mesiánicos y apocalípticos, ¿no? Sí, porque su teología es más escasa, más pequeña, sí, menos densa, sí, porque al fin y al cabo la Iglesia Católica es una estructura de 2000 años. Es más fácil hablar con la Iglesia Católica. Uno puede hablar con uno que otro evangélico. Me ha sorprendido escuchar evangélicos de aquí o cristianos con los que podemos hablar de ecoteología porque eso no se veía 10 años atrás, 15 años atrás, no veíamos ese tipo de personas. Solamente podíamos hablar con algunos católicos, ¿sí? Como el caso de Alirio, que es diácono. Bueno, pero bueno, solamente estas son reflexiones, pero sí, en estos momentos tenemos que proponer cosas concretas. El cuento de autopistas de 4 niveles, una autopista de 4 carriles, ¿qué cuento de 4 carriles? Eso no va para esto. Vamos a dañar más los humedales. Y bueno, y además pues porque yo insisto en el tema de Bochica, que esto hay que poner un nombre espiritual. Nosotros tenemos que hacernos responsables, tenemos que colocar un nombre espiritual a este debate que hay administrativo. Pues porque hay muchas instituciones que manejan lo ambiental, local, regional, departamental, nacional, entonces se vuelve complicado, pero nosotros los espirituales, hablando concretamente, tenemos que dar un nombre preciso a esto, y tenemos que invocar un nombre protector espiritual. Y en este caso, pues tiene que ser Bochica o Chipchacú, repito, tenemos que darle un nombre. Bogotá, Bochica, a lo que estamos hablando de ecoteológico, hacernos responsables del tema. Bueno, ahí dejo el tema, pero pienso que este es un asunto del diálogo entre civilizaciones y tradiciones espirituales que tenemos que abordar con propiedad. Y pues celebro que nos estemos reuniendo, así sea unos pocos, para tocar este tema. Pues porque somos una inmensa minoría, ¿sí? Así como
la propaganda de la HJCK, de la famosa emisora de música clásica, sí, de los años 90, de principios del 2000, ya la cerraron, cuando hablaban de que era una inmensa emisora para una inmensa minoría. Bueno, esto forma parte también de lo ecotológico, ¿no? Esto es un inmenso tema, un colosal tema para una inmensa minoría todavía. Muchísimas gracias, y bueno, y que aprovechemos la cuaresma y esta época de ayuno del Ramadán de los musulmanes. Hoy es el día 10, hoy se completó 17 días de ayuno, estamos en la mitad del ayuno, ya entramos a la tercera semana de ayuno, y bueno, estos temas nos concitan, por eso quería estar en esta reunión y agradecer a todos pues esta convocatoria, ¿no? Y especialmente a ti, mi querido diácono Alirio, teólogo, te quiero mucho, y bueno, estamos muy contentos de que presidas este tipo de reuniones, porque pues es necesario. O sea, es un reto que tenemos todos, porque esto forma parte de la paz con la naturaleza, con nosotros mismos, ¿no? Sí, con el universo, con el cosmos. Entonces, bueno, seguimos trabajando, y ojalá lo podamos reunir personalmente la próxima vez. Muchas gracias, bendiciones, Muchas éxitos en gracias, esta vida y en gracias, la hermano. otra. Bueno, paz y bien, Julián. Bueno, ya hemos completado 2 horas de reunión, creo que es justo un descanso. Muy agradecido por la cantidad de perspectivas que nos enriquecen. Hemos comenzado a hablar de un conflicto, de un debate de tipo jurídico, pero como entramos en una dimensión interdisciplinaria, transdisciplinaria, convirtiendo estas diferentes perspectivas del conocimiento en una sabiduría para evitar el territorio. Nos quedamos, yo creo que con la tarea de seguir pensando de qué manera podemos activar esta porción de la ciudadanía que tenemos una perspectiva sagrada del territorio, todos esos retos que hemos hablado en términos de lo concreto, de lo local. Yo en lo particular digo, bueno, la Iglesia Católica Romana tiene una provincia eclesiástica con la Arquidiócesis de Bogotá, la Diócesis de Soacha, Diócesis de Fontibón, Diócesis de Engativá, en lo que es el distrito capital, sumado a la diócesis de Facatativá, la diócesis de Girardot y la diócesis de Zipaquirá. Y la diócesis de Zipaquirá está en contacto con la arquidiócesis de Tunja, con la diócesis de Chiquinquirá, y todos estos, digamos, se llaman jurisdicciones eclesiásticas, tienen que ver con la sabana, tienen que ver con el territorio que está, digamos, en debate en los lineamientos. Seguramente cada iglesia puede, o cada organización puede decir, bueno, ¿qué me corresponde, no? Para llegar a lo que dijo Cristina, a pasar de ese tamiz de lo local, de lo concreto, digamos, barrial, veredal, a ese gran conglomerado, esa armonía, que es lo que está en juego y es lo que pues se conoce como Sabana de Bogotá, pero que nos aclararon que no es la sabana del distrito capital, de Bogotá distrito capital, sino es el territorio de esos 35 municipios y bañados por la cuenca del río Bogotá. Entonces, pues muchísimas gracias. Vamos a dejar ahora en este momento pues la reunión en puntos suspensivos para volvernos a convocar, bien sea a otra sesión de estudios sobre otras preguntas un poco ya más aterrizadas, también sabiendo que este video lo vamos a poder socializar en nuestras comunidades y bueno, pedirle a Pedro que por favor el Encuentro Nacional de Ríos ponga una antenita, una alerta, dónde es la traza de estas organizaciones religiosas, espirituales, ambientalistas de fe, cómo podemos jugar ahí en el cuidado de los ríos y por supuesto a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes en su contexto, ver cómo podemos hacernos partícipe de ese momento histórico de trazar unos lineamientos de protección ambiental o socioambiental para ese territorio de la sabana. Muchísimas gracias por su participación y bueno, nos despedimos en el nombre de todos los dioses. Muchas gracias. Muchas gracias, Alirio. Un abrazo a todas y todos. Feliz noche. Gracias, Alirio. Gracias Miguel, gracias Pedro, gracias Muchas Elvia, gracias. Cristina, Carlos. Muchas gracias. Gracias Germán, gracias a quienes llegaron al final, a Marta y a todas las personas que se conectaron. Feliz noche, vecino, y muchas gracias. Vecino, por acá pendiente entonces de la sabiduría de habitar el territorio. Gracias.